grabarlo. Eso. Ujú. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos en el nombre de Dios y María Santísima. Vamos a comenzar esta clase y en esta clase vamos a tratar uno de los temas que para mí son de los más importantes actualmente en teología. Es una pena que a veces este tema sea considerado como menor. En el transcurso de la explicación, ustedes verán por qué para mí es un tema de suma importancia. Repaso solamente. La Iglesia Católica es el pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo. Esto es lo que ya hemos dicho todo al principio, ¿no? Y que después dijimos, en cierto sentido, la iglesia es necesaria para la salvación. No obstante, que eso habría que matizarse porque eso de necesaria no quiere decir necesariamente que sean todos iguales. Por eso la misma iglesia católica en la Lumen Gentium que estamos estudiando insiste que solamente aquellos que sabiendo o conociendo a Jesucristo y su explicación de la salvación la rechazan, solamente esos estarían privados de la salvación. De ahí en más no. Por eso tanto los no católicos, estos ya lo saben ustedes, como los no cristianos e incluso como aquellos que no creen nada. Bueno, dicen que no creen nada. Esa expresión es muy difícil, o sea, dicen que no creen nada. Por lo pronto no tomarían agua, porque si no creen que el agua es tomable, no se la tomarían. No, no puede, o sea, una persona no puede vivir sin creencias. Entonces, por eso dijimos nosotros, en realidad, el carácter misionero de la iglesia surge precisamente de esa necesidad de que la iglesia comparta algo que, siendo necesario desde el punto de vista de la vivencia del evangelio, no lo es desde el punto de vista de la salvación, porque tampoco le vamos a dar órdenes a Dios a quién salva y a quién no. De allí pasamos que la iglesia está estructurada así. La iglesia tiene desde su origen una organización para llevar a cabo esta posibilidad misionera. No sé si me doy a entender si no lo vuelvo a decir. La iglesia surge de la misión. Es porque Jesucristo envía a sus apóstoles, vayan y prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo, que la iglesia tiene que organizarse. Y esa organización dio lugar a los ministerios. Esa organización dio lugar a que Pablo o Pedro o Santiago dijeran, bueno, nosotros vamos a hacerlo, pero no podemos hacerlo todo. Necesitamos que otros hagan algo. Y entonces vieron que entre la iglesia surgían ministerios, no lo hacían todo. En la iglesia eso era muy importante y sigue siendo muy importante desde los orígenes. En la iglesia no hay todólogos. En la iglesia hay ministerios diversos para formar un solo cuerpo, pero ni como el pie no le puede decir a la mano no te necesito, o el dedo no le puede decir al corazón no te quiero, o la cabeza no le puede decir a los riñones no te necesito. Es un ejemplo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, ¿eh? Seguramente si no lo han leído, léanlo, se los recomiendo. Esta parte es preciosísima, donde San Pablo explica a las comunidades iniciales de la iglesia cómo los ministerios tienen que marchar para el bien de todos y no uno solo tiene que hacer todo. Por eso, dice San Pablo, hay unos que son profetas, hay otros que son carismáticos, hay otros que son evangelizadores, hay otros que son diáconos, hay otros que son, etcétera, ¿no? O sea, la iglesia desde el inicio se dio cuenta que lo que Jesús les pidió, que era eso, de ir a llevar por todo el mundo eso que Jesús les había enseñado, se dio cuenta que si eso no lo hacían con otros y organizados porque entre uno solo no puede, entonces no iba a ser posible. Eso dio el origen a los ministerios.
a los carismas y a los ministerios. Por eso, desde el inicio, la iglesia trabajó de esa manera. Y conforme esto se fue desarrollando, ha habido de todo, ha habido de todo. En ese día yo no les comenté porque andábamos a la carrera o por lo que sea, porque siempre yo trato de hacer todo, pero no lo puedo hacer. Por ejemplo, si ustedes supieran que la Edad Media, por lo menos entre el siglo IX y el siglo XIII, al que sacaba el perro de la iglesia tenía un ministerio. Sí, así como los ministerios de repartir la comunión en la iglesia, así. Sí, y tenía nombre, ¿eh? Tenía nombre. El ministerio del ósculo se le llamaba. Es el que cuida la puerta para que no se meta el perro. Hoy harían falta porque hoy en las iglesias todos quieren que no se metan las palomas, que no se meta el frío, que no se meta el aire. Hoy harían falta, ¿no? Pero también el que cantaba tenía un ministerio. Todavía antes de que yo me ordenara sacerdote hace 27 años, dicho sea de paso, había ministerios menores, decían eso. Ya había acolitado, lectorado, órdenes menores de diaconado, antes de las órdenes oficialmente que nosotros conocemos. Sí, o sea, esto ha ido cambiando, pero lo importante que yo quiero dejar aquí en claro es que la iglesia desde sus orígenes vio la necesidad de que las diversas necesidades de la iglesia, de la comunidad, para ser atendidas, y para que el mensaje de Jesucristo fuera llevado a su realidad, requería diferentes participantes. Entonces, habría que organizarlo. Lo que sí es verdad también es que desde el origen, el ritmo lo llevaron los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. De donde viene pues el episcopado, lo que nosotros llamamos el episcopado, y que aunque la palabra es mala, malísima, malísima, y porque esta palabra vino después, ¿eh? En realidad los primeros siglos de la iglesia, hasta el siglo tercero, casi llegando al cuarto, los obispos no eran llamados obispos, ¿eh? Eran llamados padres. Sí, con todo el escándalo que ustedes puedan ver, los sacerdotes no eran llamados padres. Los sacerdotes eran llamados ministros, pero solamente el nombre de padre lo llamaba el obispo. Cuando la Iglesia Católica se organizó en el contexto del Imperio Romano, del cual ya he hablado miles de veces, entonces se le llamó el que vigila episcopos. Über, dirían en los alemanes, ¿no? Übersicher, el que ve de arriba, ¿no? El que, así como cuando uno está en un elevador, en una tienda que dice que te están vigilando, dice algo así, te están viendo de arriba, ten cuidado. Bueno, más o menos de ahí viene la palabra episcopo, episcopeo, el que ve de arriba. Sí, pues, de parte del Imperio Romano, el sacerdote que gobernaba y organizaba y vigilaba a los otros. Por eso esta noción ha sido debatida por mucho tiempo, pero el asunto es que así es. Ahora, que Jesús lo quiso así, pues de alguna manera sí, porque los apóstoles, sucesores de Jesús y los sucesores de los apóstoles, Jesús los envió a que organizaran las comunidades y les llevaran el evangelio. Entonces, de alguna manera, a lo mejor no como nosotros lo pensamos. Y esto tendría que ver con la sucesión apostólica. Por eso, la Iglesia Católica señala que cuando hay una sucesión apostólica que tiene que ver con la ordenación legal de los obispos, la sucesión de lo que Jesús quiso continúa. Yo ya les platiqué de esto, ya no viene al caso que yo lo repita, ¿no? Esto de la sucesión apostólica, pero sí es importante entender que para la Iglesia Católica desde el inicio, los sucesores de los apóstoles, que después diríamos en la palabra romana se llaman obispos, esos tienen la plenitud del sacerdocio de Cristo, cuya misión
Es la de enseñar, la de santificar y la de gobernar. Enseñar por el punto de vista de la enseñanza, gobernar desde el punto de vista del régimen y santificar desde el punto de vista de la liturgia. Por eso, en una diócesis gobernada por un obispo, él es el responsable. Por eso, él es el que lleva el ritmo de lo que se enseña, tiene planes de pastoral. Él es el que tiene el ritmo de lo que debe de hacerse en la iglesia, en la suya por lo menos, es decir, el gobierno, y él es también el que tiene la obligación de llevar el ritmo litúrgico de la celebración. Por eso, por ejemplo, cuando hay cosas en donde el obispo tiene que estar, él está o delega. Llámese confirmaciones, llámese conferencias, llámese sínodos. Él está o delega a alguien. Bien, entonces, dijimos que el más o menos la plenitud del sacerdocio del obispo es por la imposición de manos y la consagración, también del obispo de Roma. Esto solamente lo estoy repasando para que no tengan problema. Pero también dijimos que la necesaria colegiabilidad, es decir, un obispo, por muy sucesor de los apóstoles que sea, no está solo. Tiene que actuar en comunión con los demás obispos. Por eso existe el modelo de lo que llamamos sínodo y más el modelo universal que llamamos, nosotros lo llamamos hasta hoy, desde los orígenes, concilio. O sea, un obispo no puede decir, yo en mi diócesis voy a hacerle así, aunque las otras diócesis no lo hagan. No, tiene que ser en colegiabilidad. La iglesia alemana está viviendo un poco eso en este momento, ¿eh? Como otras iglesias lo han vivido en su momento. También la iglesia mexicana en un momento tuvo una separación con Roma y creó una iglesia tradicional que se llama hoy, que prácticamente es inexistente ya. Pero la iglesia en Alemania está viviendo un poquito esa especie de incomodidad de que han creado un sínodo que ya tiene sus añitos y que quieren hacer ciertas cosas adaptadas más al mundo de hoy y se están arriesgando a no vivir en colegiabilidad con otros obispados que no están de acuerdo. Entonces, la pregunta que se ponen es, ¿lo hacemos nosotros en Alemania? Porque en Alemania somos así. Y el Papa lo dijo desde hace muchos años, cuando envió una carta al pueblo alemán, precisamente diciéndoles que ya iglesias separadas protestantes había una, ¿para qué quieren dos allá? Porque si eso arriesga que si no está en comunión con la sede apostólica y con el colegio episcopal, pues no puede ser. Se requiere que un obispo esté en comunión con los demás obispos y entre todos con Roma. Tampoco un papa puede hacerlo solo, ¿eh? Tampoco un papa puede decir, hoy me levanté y tengo ganas de esto. Tampoco se puede. El papa tiene que reunir el colegio de los obispos y decidirlo entre todos. Y entonces se hace cátedra. Bien, entonces, todo eso ya lo vimos, la necesaria colegiabilidad que estoy repitiendo, solo porque para poder llegar al punto, como yo les dije, el ser del obispo de inicio era un padre, debe de ser un padre. Debe de conocer a sus fieles, debe de conocer a su clero. Ya de esto hablamos en su momento. Ahora bien, el tema de los presbíteros, del cual yo no apliqué mucho, de los apóstoles a los sucesores de los obispos. ¿Cómo se dice? El ministerio del orden sacerdotal, si bien todos somos sacerdotes por el bautismo, hay algunos que son llamados para ejercer su vida en función de la comunidad y entonces por eso deben de renunciar a una forma de vida normal para entregarse a ese servicio. Ese servicio que se ha llamado hasta ahora presbiterado, orden sacerdotal, es de institución divina. Y no hay que olvidarlo que viene por función de los obispos. Son las funciones de los obispos los que delegan a unos. O sea, si por ejemplo en este lugar el obispo de esta diócesis a mí no me delegara, yo no podría, ¿eh? El obispo te tiene que delegar, te tiene que delegar.
Porque, y vuelve al punto, uno no es así por sus ganas servidor de la comunidad. Y esto es muy importante. O sea, no se trata de que a mí se me apareció el Espíritu Santo y mañana yo voy a predicar a todas partes. Eso está bonito. Y no digo que no sea verdad en ciertos casos, pero debe de pasar dentro del marco de la iglesia, dentro del marco de la organización de la iglesia, donde hay obispos, presbíteros y diáconos, que es los tres órdenes sacerdotales. Y por eso, aquí va el punto. ¿Cuál es la esencia del sacramento del orden sacerdotal? Porque ellos representan y aplican el sacrificio de la misa. Si usted quiere saber qué es lo que usted no puede hacer y que solo un sacerdote ordenado puede hacer, es eso. Todo lo demás lo puede hacer usted. Pero como dejaron al Padre hacer todo, se les olvidó que ustedes lo podían hacer también. Sí, es una historia muy larga que hasta el Concilio Vaticano segundo, los que se dieron cuenta que hubo Concilio Vaticano segundo, porque no todos se dieron cuenta, está claro. O sea, leer una lectura, predicar, incluso confesar, en los primeros siglos de la iglesia las confesiones las hicieron los laicos. La sí, sí, yo espero que entiendan esto, bueno, ya lo veremos algún día. Una cosa es la confesión y otra cosa es la absolución. La absolución estaba reservada desde el inicio al obispo o al sacerdote, pero la confesión oral podían hacer a los laicos y la hicieron durante muchos siglos. Es una pena que esto ya no funcione bien, ¿verdad? El segundo ejemplo, el segundo caso fundamental es el ministerio de la reconciliación, a lo que voy, la absolución, no la confesión. Aquí está el problema de muchas veces que uno dice que el sacramento de es que uno le dice confesión, y por confesión entiende la confesión oral. No, es que eso no es el sacramento de la reconciliación. Ojalá tengamos un tiempo de pensar los sacramentos, porque el sacramento de la reconciliación es mucho más que meterse a una caja, decir unas cosas que dijiste que están mal hechas, que está bien que las digas, pero es mucho más que eso. Está presidido por otros elementos y elementos que tienen que hacer la comunidad entera, no nada más el cura. O sea, llevar al otro a que tenga dolor de sus pecados, que tenga propósito de enmienda. Es una cosa anterior. Y luego ya le dice los pecados al sacerdote. Y luego tiene que cumplir la penitencia. Esos otros elementos que tiene que hacer la iglesia ya ni se hacen, vamos a decirlo así. Este es uno de los claros ejemplos. Un día cuando tengamos tiempo de tratar la teología del sacramento de la reconciliación, yo se los platico con calma. Es que vean, el sacramento de la reconciliación dado por Jesucristo a la iglesia, reducido a un momentito de 3 minutos en una caja que llaman confesionario, que ya no existe en muchas partes, ante un padre, después que les da una como bendición y se acabó el asunto. Eso es el punto, pues, que eso no es así. Y menos peor cuando algunos lo entienden como una taquilla para comulgar. Voy a recoger el boletito para que me den la hostia. No, 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 es que no funciona así. Pero el problema es que lo hemos hecho funcionar así, porque es la iglesia la que da el sacramento. Entonces, la única cosa exclusiva del sacerdote es la absolución. ¿Eh? Eso sí no haces tú. Eso no lo hace nadie que no esté ordenado. Pero desde dolor de los pecados, propósito de enmienda, cumplir la penitencia, todos los otros elementos que tiene eso tendría que hacerlo la comunidad. Pero nosotros le hemos delegado al cura todo. Entonces el cura termina enojado regañando a la gente porque está haciendo todo. Pero no, no va por allí, no va por allí. Por eso los presbíteros, si bien es cierto que presiden la Eucaristía, lo único que les corresponde es presentar los dones, el pan y el vino, la consagración y la absolución. Pero además, hay que entender que si bien los presbíteros son cooperadores del orden episcopal,
el punto está en que el obispo puede también delegarle funciones a un sacerdote de una manera, vamos a decir, que no le corresponden, como por ejemplo hacer confirmaciones, como por ejemplo a veces delegar obispos también. Eso es posible, porque en realidad no es tan único. A ver, para no hacernos tontos, hay que decir cosas más claras. En virtud de la ordenación, hay un vínculo estructural y sacramental entre los que están ordenados. Los humanos que están ordenados, entre ellos tienen un vínculo que no tienen con otras personas. Y es evidente que yo no puedo hablar con mucha gente cosas que tengo que hablar con otro sacerdote, porque supongo que él me entiende. Esto se llama amistad o fraternidad sacerdotal. Lamentablemente, la iglesia actual se ha movido en muchas partes de otras maneras que esta fraternidad no existe en muchos países. Prácticamente los curas ni se hablan. Cada quien tiene su coche, todos van a junta, pero entre ellos no se hablan. Y a veces, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo ya en 12 años en Alemania, yo me he dado cuenta de que verdaderos problemas, 5 años de legado nacional, verdaderos problemas hay en que mucha gente, curas, la han pasado muy mal por no tener esto. Y terminan contándoselo a alguien que no le entiende, mujer, hombre, lo que sea. Porque no le entiende fundamentalmente, porque el carácter sacerdotal solo se entiende con otro sacerdote. Y esto, por eso el concilio insiste en que tiene a que haber reuniones de comunión, de vida, de trabajo, de caridad. No, no solamente termines, como dicen en Alemania, no solamente juntas. Por eso, según el concilio, es la conducta con la cual los sacerdotes tienen que mostrar el ministerio sacerdotal del único sacerdote que es Jesucristo. Y está para todos. No se lo tienen que mostrar solamente a los de siempre, a los tres que van a misa, a los cuatro que quieren rezar el rosario. Se lo tiene que mostrar también a otros que no están en la iglesia o que han abandonado la iglesia. Esta es una cosa muy interesante que el concilio señala, ¿eh? Y que vaya después de tantos años que no le hayamos hecho caso, duele, ¿eh? Porque es verdad, es verdad. A veces los curas, en el formato occidental que tenemos, se reducen, yo no, yo tengo que decirlo, yo no puedo ser así, nos hemos o se reducen al circulito de los que te aclaman y te dicen, bravo, qué bonito el padre habla. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los que no vienen? ¿Dónde están los que están en contra? ¿Dónde están los que dejaron de practicar? Estás esperando que vengan, que sacan una cita a la oficina. Eso no va a funcionar, ¿eh? Así no va a funcionar. Y de hecho, no está funcionando. Por eso, entendámonos que el orden sacerdotal, el presbiterado, tiene mucho más que dar misa. Está hecho para más. Yo apenas tuve una reunión el miércoles pasado y donde tuve que aclarar porque las personas con las que tenía la reunión no entendían por qué yo quería hacer un concierto de música, bla, 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 bla. No lo entienden. ¿Por qué? Porque ni siquiera han leído los estatutos de la diócesis. Porque la diócesis misma tiene estatutos donde dice que los sacerdotes de comunidades extranjeras están al servicio no solo de la liturgia, no solo de la repetición de la misa, sino sobre todo de la promoción de la cultura, de la fe en las comunidades religiosas en su lengua. Eso es muy importante. O sea, uno no puede reducirse a un misero.
Un dador de misas, una máquina que da misas, porque además el día de mañana, ahora como hay tantas máquinas que despachan en las tiendas sin que haya personas, al rato mañana también tenemos una máquina que despache misas, si se trata de eso. Es que no se trata así. El ministerio sacerdotal es mucho más que la celebración, no es solo la celebración, que eso es lo más importante, ya lo dije hace rato. Los dos vectores fundamentales que el concilio señala de lo que es un sacerdote ordenado es, por un lado, la celebración, presidencia de la celebración de la Eucaristía, y por otro lado, la absolución en la reconciliación. Todo lo demás lo puede hacer el diácono, doña Gertrudis, doña Spotameledolfa, el señor Gorgonio y que quien quiera. Todo lo pueden hacer. Eso es esencial, pero no es lo único. El sacerdote también tiene la obligación de enseñar. Y esto es muy importante. La iglesia ha sido un motor de educación, de enseñanza. Por favor, hay lenguas que se escriben hoy en el mundo que fue gracias a la iglesia católica. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje cirílico que se hace hoy. En todo Croacia y para arriba, ¿no? De Lituania y en todas esas partes, hasta un poco de una parte de Rusia. Esa lengua cirílica la hizo un hombre que era un misionero en la iglesia San Cirilo de Jerusalén. Por eso lleva su nombre. Y él enseñó a escribir a esa gente de otra manera para que sus ruidos que hacían se pudieran poner por escrito. Y eso es un caso aislado, pero la iglesia ha compuesto música, ha hecho pinturas, ha hecho muchísima cultura. La iglesia siempre ha sido un baluarte de la cultura y de la ciencia en la sociedad. Por eso, pensar que el presbítero o el obispo, que son los que están al frente de las comunidades religiosas, se reducen solamente al sacramento, esto es un poquito así como ridículo, ¿eh? No, no se vale, no se vale. Dios nos ha enviado para mucho más. Cuando Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio, no te dice, vayan a misa. No, 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 eso está bien. Y es muy bonito y es lo mejor. Pero no solamente es eso. Si tú tienes como cura la misión de dar misa y olla, como dicen en México, no, misa y olla, o sea, misa y pagas, misa y pagas, misa y pagas para vivir, pues entonces eso se vuelve mercado. Y qué bueno que no sea así. Es en otro planeta, donde pasa eso. Existe desde los orígenes de la iglesia, entre los obispos y los sacerdotes, también el ministerio de los diáconos, que se origina precisamente, como todos los ministerios, por una necesidad que tiene que ver con el cuidado de las señoras, de las viudas. No sé si ustedes recuerdan ese capítulo número 3 4 de los Hechos de los Apóstoles, donde hay una queja de que las viudas no son atendidas bien, la. Entonces, los apóstoles convocan una reunión, que diríamos nosotros un sínodo, y deciden a que unas personas que son de notable virtud, guiadas por el Espíritu, sean las encargadas de ese servicio. Así surge el diaconado. Y hasta la fecha debería de ser eso. ¿Cuál es el problema? Que si tú haces del diaconado lo mismo que con el padre, el ese como padrecito que no da la misa completa. El ese que como que es padre, pero no da la misa todavía. Todavía le falta para ser padre. Entonces acabaste con el ministerio del diaconado. Porque el ministerio del diaconado no es necesariamente en orden a la ordenación sacerdotal. Puede ser diácono por toda la vida sin ser sacerdote, estando al servicio de la comunidad y específicamente al servicio de los bienes de la comunidad. Ese es el origen del ministerio del diaconado. Digo, lamentablemente con el tiempo cambió tanto que ahora parece ser que son así como padrecitos en potencia o lo que hacen los que los padres no pueden hacer o ahora, siempre ha sido así, pero ahora es muy notable, sobre todo en el norte del Atlántico, hombres casados que pueden hacerlo. Y ya. Pero no pasa nada. Es cierto que como ustedes pueden ver, todos lo sabemos, ya por eso no quiero insistir en esto, todos sabemos que un diácono administra el bautismo, distribuye la comunión, puede asistir el matrimonio, puede bendecir el matrimonio, llevar el viático a los moribundos,
predicar, presidir el culto, administrar los sacramentales, las bendiciones, etcétera, hacer los ritos funerales, hacer los entierros. Claro, todo eso lo puede hacer, pero pues eso lo puede hacer cualquier otro que no esté ordenado diácono también. Pero esa es una función que se les ha reservado muchísimo porque, decimos así, están formados hoy. Bien, yo quería llegar a esto. Todavía tengo tiempo. Yo quería llegar a esto. Esta estructura, que es una estructura que nace del sacerdocio de Cristo. No se olvide, esto no lo estoy inventando yo, ni es tampoco un invento del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se está apoyando en la tradición de la Iglesia y en la Escritura. Jesucristo, único y eterno sacerdote, comparte su sacerdocio a toda la iglesia, de tal manera que todos los que son seguidores de Jesús por el bautismo son sacerdotes. Pero como todos esos que son sacerdotes fueron enviados por Jesús a todo el mundo a llevar el evangelio, debieron organizarse. Y notaron que desde el origen Jesús también había pensado, no todos son iguales. Hay unos que no son más, pero están reservados para esto, otros para esto y otros para aquello. Entonces los ministerios se empezaron a desarrollar de modo diferente, al grado que esos ministerios llegaron a ser en un momento, lamentablemente, como reservados para una élite sacramental, que la llamaron jerarquía. Y entre paréntesis, eso lo deben de aprender. El Concilio Vaticano II nunca precisamente habló ya de jerarquía. Todos los otros concilios hablaban así. La jerarquía de la iglesia. ¿Cuál jerarquía de la iglesia? Los servidores de la iglesia. Y entonces, la necesidad de ir a todo el mundo hizo que se establecieran diferentes ministerios y alegando el recuerdo de Jesús, se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que, pues es que unos hacemos una cosa y hacemos otros, unos dirigen, otros no dirigen, unos predican, otros no predican, unos llevan la comunión, otros no la llevan, otros consagran la comunión, otros no la consagran. Y así fue como surgieron el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero hay una cosa de base que no es posible poner en duda. El carácter sacerdotal del pueblo de Dios. Eso es total. No hay una diferencia esencial desde el punto de vista de la teología entre usted bautizado y el Papa. No hay. Esencial no lo hay. Hay una diferencia sacramental, pero esencial no la hay desde el punto de vista de la teología cristiana. Por eso el hombre santo, Juan 23, cuando le preguntaron que si el día que lo hicieron papa había sido el día más feliz de su vida, dijo, no, el día más feliz de mi vida fue cuando me bautizaron, porque sin el bautismo yo no hubiera sido ni sacerdote, ni obispo, ni papa. Evidentemente, eso es de lo que estoy hablando, ¿no? Que estamos al centro de una cosa. Y eso, por eso yo lo voy a tratar con la perspectiva de un tema muy delicado. Y por eso dije desde el principio, no, que esto es para mí una de las sesiones más importantes desde el punto de vista de la teología fundamental de la iglesia. La infabilidad del pueblo de Dios. Si todos hemos recibido el Espíritu Santo, si todos somos sacerdotes como pueblo de Dios, aunque todos lo hagamos de manera diferente, la fe reside en el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios es el que es infalible. Que Pedro en su cátedra lo declare infalible es otro asunto. Pero el Papa no es infalible. El infalible es el pueblo de Dios. El Papa lo hace público, ex cátedra. Por eso, esto es más o menos algo como lo que Leonardo Boff decía en su libro, hermosísimo libro Eclesiogénesis, como lo llama él, la fe que nace del pueblo. Y bien, entonces,
Vamos uno por uno. Miren, yo comienzo con el texto famoso, que si no lo tienen, ese texto debe de estar subrayado en su concilio, debe estar subrayado o pónganlo. Yo lo tuve muchos años en mi oficina en la Universidad Pontificia de México, escrito o impreso frente a mí. Porque es un texto que gracias a John Henry Newman, este cardenal santo ahora, filósofo y teólogo, trabajó muchísimo y que a mí me hizo mucho bien conocerlo. Porque es un texto valiosísimo que muchos se lo saltan, ¿eh? Y lo ven así como si fuera cualquier cosa. El pueblo santo de Dios participa también de la función Dígame, profética de buenos Cristo, días. difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza que es fruto de los labios que confiesan su nombre. Y viene la afirmación que a muchos no les gustó, ¿eh? Pero es del concilio. La totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres, fe y moral. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene el pueblo de Dios, se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Penetra más profundamente en ella con el juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiando a todo por el sagrado ministerio. Este es un número que duró para que pasara, ¿eh? Lo reflexionaron mucho, hubo de todo, pero detrás de aquí está Karl Rahner, ¿eh? Detrás de aquí está Karl Rahner y muchos otros teólogos que sabían que ya era necesario bajarle la tinta a que el infalible era el Papa. Tuvimos siglos pensando que era el Papa el infalible. No, es que es el pueblo de Dios el que es el infalible. Que el Papa lo declare es otro asunto. Entonces, si el concilio lo dice de tal manera, entonces, tendríamos que explicarlo. A lo que voy a hacer ahora en los últimos 10 minutos es tratar de explicar esto desde el punto de vista de la teología. Y para explicarlo, voy a ser sumamente simple. Voy a tratar de hacerlo como lo hicieron en el siglo casi segundo. Y que después el concilio lo repite en realidad. Miren, las semillas del verbo y la religiosidad popular. Ese es el tema que yo de ahora en esta y la siguiente sesión voy a tratar. O sea que ya en las cartas paulinas y en las cartas católicas estaba dicho esto. No sé si ustedes se acuerdan de textos como de muchas maneras, de muchas formas, en todos los tiempos, Dios ha hablado al pueblo por medio de los profetas. Por decir una, que es la de la carta a los hebreos. Pero hay otras, muchísimas otras. La carta a los filipenses, ¿no? Entre las luces y las sombras, los hombres antes de la llegada de Cristo habían llegado al conocimiento de la verdad. Entonces, siempre ha habido, también en la Iglesia católica y también en la iglesia, bueno, iglesia o en el pueblo judío, también había esa verdad de que los otros no eran imbéciles. Los otros a lo mejor teníamos la idea de que no habían llegado a una cierta verdad como la nuestra completa, pero ya tenían algo. Y entonces eso ya era algo de Dios. E incluso antes de que yo estudiara teología, me acordaba que los padres antiguos decían ellos que había un tratado que se llamaba de, 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 de revelación natural. Eso nosotros lo llamábamos en teología fundamental, ¿eh? Y que es como filosofía de la religión, más o menos hoy. Pero lo que quiero decir es que antiguamente hablaban, ya en los estudios de teología, de que Dios se relevaba también, más allá de la escritura.
que Dios también se revelaba en la naturaleza, en las cosas, en la historia de las culturas, en la historia de los pueblos, que no todo pasaba en el judio-cristianismo, que Dios se revelaba en sus criaturas. Y el Concilio Vaticano II lo vuelve a repetir, ¿eh? Lo vuelve a repetir claramente, lo dice. En el Concilio Vaticano II, ahí en donde ustedes están en la Lumen Gentium, el número 13, 14, 15 para adelante, lo dice claramente. Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas a los hombres en todas las lenguas, en todas las culturas y en todas las tradiciones. Por eso, San Justino, que es el caso concretísimo de esto. Miren, este San Justino, que había sido un filósofo que era más bien de la corriente entre estoica y un poco... Es un tipo raro, ¿eh? Yo a este le dediqué un tiempo cuando estudié filosofía. Es un tipo raro, está entre estoico y un poco también de esta corriente que era inicialmente platónica y tenía una formación, pero pues, se encontró con el evangelio por alguna razón y se convirtió al cristianismo. Y se volvió en uno de los padres apologetas más importantes de la historia de la iglesia. En suma, él trabajó como filósofo griego a favor de eso que llamaban cristianismo que acababa de llegar. Era el siglo primero, ¿eh? Y vivió unos 65 años, parece ser. No vivió mucho tiempo. Pero vaya lo que hizo. Hizo un diálogo a Trifón y muchos otros escritos, la Apología, uno, dos y tres volúmenes, en donde él dice más o menos lo siguiente. La verdad plena está en el cristianismo. Pero los griegos no están mal. Los griegos sí saben algo de esto, ¿eh? Nada más que no han llegado a la plenitud de la revelación, que es la que trajo Jesucristo. Entonces, él se pone como el Pablo también. ¿No se acuerdan que Pablo cuando fue también a Atenas se quedó maravillado de la fe de aquellos, aunque no creían en Jesucristo? Y dijo, no, pues eso que dicen ustedes está muy bien, pero yo vengo a hablarles de otro. Y este San Justino fue el que acuñó por vez primera la palabra logos spermaticoi, semillas del verbo. Semina verbi pasó al latín. Semillas del verbo. Con eso se cuajó en la teología católica una expresión básica y fundamental. Dios ya está antes que nosotros en todas las criaturas, en todas las culturas, incluso sin el cristianismo. A mí este es uno de los temas para mí más importantes actualmente y yo creo que el Papa trabaja por ahí, se los voy a demostrar más adelante. Sí, es que uno piensa que uno es el que lleva, ¿no? A mí me gusta mucho a veces cuando he tenido temas o congresos con catequistas o con monjas, recientemente con unas monjas, luego lo voy a hacer con otras. Me da mucho gusto hacerlo como de broma, ¿eh? Es que nosotros nos creemos los evangelizadores. Nos creemos que llevamos la verdad a todo el mundo. Nos creemos que los otros son imbéciles, vacíos, que no tienen nada. ¿Qué te pasa? Son criaturas de Dios. También tienen algo. Claro que tienen algo. Dios ya está allí antes que tú. Son sus hijos, Él los hizo. Entonces no pueden ser tan malos. Tienen una intuición. Algo de Dios quedó en ellos. Por eso, ahí está la cuestión. Algo de Dios existe ya en toda criatura, en toda cultura, e incluso si no conocen el cristianismo. Esto se dice en teología fundamental, los preámbulos de la fe, la preparación a la fe. Sí, miren, cuando los españoles o cuando los franceses o cuando los ingleses fueron a otros pueblos a hablarles de Jesucristo, ya había algo allí antes, ya había algo, a su manera, con sus cosas, que a nosotros nos parecerían malas o idólatras o lo que sea, pero ya había algo. Por eso voy a la reflexión. Primero, eso quiere decir que hay que tener respeto a toda la cultura humana, todas las culturas. Por más que hayan sacrificado hombres, por más que hayan sacado corazones, por lo que hayan hecho, todas las culturas son respetables. Segundo, mira, Dios va primero. Dios va primero. Dios primerea. Antes de que llegue el misionero, ya está Dios allí. Por eso el Selam
el CELAM, intentó la Conferencia del Episcopado Latinoamericano desde su origen, desde Medellín, pasando por Puebla hasta La Aparecida. O sea, empezó en Medellín, luego el fuerte, ha habido muchas, pero hablemos de las tres más fuertes, que fue Medellín, Puebla, México y Aparecida, Brasil, recientemente. Vamos a decir, es el triángulo de ellas, pero todas son muy importantes. Siempre hablaron de que tendríamos que hablar de esa espiritualidad popular que ya existía en los pueblos de América Latina, que a lo mejor no era cristiana, pero no era mala tampoco, que ya tenían sus diosesitos y sus virgencitas, sus idolatritos y lo que ustedes quieran, y que a lo mejor lo que molesta es que el cristianismo ilustrado de los europeos no la entienden. Y eso es lo que pasa muchas veces. Yo tengo un amigo mío al cual le voy a presentar su libro, ahora el licenciado Daniel Cuesta, de los jesuitas, que acaba de escribir un libro interesante. Bueno, esa es su tesis doctoral, que se llama La religiosidad popular como lugar teológico de evangelización. Le voy a ir a presentar su librito a España. Y a mí me cae bien el tipo, bueno, yo lo conocí como alumno, qué viejo soy. Cuando estaba en Roma, él estaba empezando la teología, yo di unos cursos allá y él estaba trabajando este tema ya, a él le gustaba ya y como yo daba clases de hermenéutica y el tema tiene mucho que ver con el análisis de las imágenes, los lenguajes, los santos y esas cosas, pues entonces nos conocimos. Y ahora él ya terminó su tesis y se la publicaron. Es un buen libro, es un buen libro. Un poco, diría yo, denso para lo que es, pero es un buen libro. Y él retoma este asunto del CELAM. Y yo creo que es verdad que América Latina se fabricó sus santos a partir de lo que ya tenía, pero también importó unos santos a partir de Europa, creando una especie de mezcla entre la religiosidad del pueblo americano y la religiosidad oficial europea. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado al hablar del respeto a la cultura humana. Y habrá que tener mucho cuidado. Yo en un tiempo, yo se lo sugerí tanto a la rama jesuita clara como a la rama de nosotros, que si me podían ofrecer una imagen tanto de Ignacio o de Felipe Neri que no fuera europea, no pudieron. Por eso, la base de esto es aquí. Es que el cristianismo es humanismo. Eso es todo. La base de todo esto es que donde hay algo que es humano es cristiano. Entonces, donde hay un hombre, hay cristianismo, de la manera que sea, aunque no lo hagan igual. Por eso yo repito esa frase, no, hombre soy, nada humano me es ajeno. Claro, el concilio y también todo el CELAM de Medellín a la Aparecida sugieren que sí, hay que valorar la religión del pueblo, iluminarla con el evangelio, pero hay que catequizarla con la doctrina oficial. Todo eso es el caballito de batalla de siempre. Que la religión de la gente sencilla del pueblo antes del cristianismo, pero también sin el cristianismo, ¿eh? No se olviden, yo no estoy hablando, el problema es que soy mexicano, pero yo no estoy hablando de América Latina. También estos tenían sus costumbres antiguas, ¿eh? Celtas y jíbaras y hunos y odos y astrogodos y estos también tenían aquí sus creencias antiguas en las piedras, en las brujas que barren el invierno y todas sus cosas esas que hasta la fecha están aquí. Y que díganle como le digan, eso no es cristiano. Aunque lo hayan hecho cristiano, como también el Día de Muertos en México. O sea, aunque no haya sido cristiano, ya existía algo allí del cristianismo. Y ahí está eso a lo que voy, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando de la América Latina solamente, estoy hablando que antes del cristianismo en todos los pueblos, también en la China, también en el África, también aquí en Europa, antes de todo eso, esas culturas que llamaron bárbaras, que no eran cristianas, tenían algo de Cristo, tenían algo del Evangelio, porque tenían algo de humano. Y siendo humanos,
Y como el cristianismo es un proyecto de humanidad, evidentemente, evidentemente, algo había. Y yo digo que para lo que se dice de América se aplica aquí también. Todo eso hay que valorarlo, pero hay que catequizarlo y hay que iluminarlo con el Evangelio. Todo se les aplica. Claro que siempre existe ese miedo de que tienen un origen pagano, son tradiciones paganas, son tradiciones fuera de la iglesia. No, hombre, pero es que si vamos a eso, si vamos a que son tradiciones para... ¿De dónde creen que salió el borrego ese que nos comemos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De dónde creen que salió? ¿Cómo creen que lo inventamos nosotros? Ese borrego que nos... Si eso es una cuestión de pagana ya de las tribus, ¿cómo se dice? Seminómadas de la parte oriental, semioriental, entre el canal de Túnez y lo que sigue a Oriente. No nos hagamos tontos. También el cristianismo tiene un montón de cosas. El cristianismo que llamamos puro, el cristianismo que llamamos puro, tiene un montonal de cosas que tiene que ver con paganismo, que no era cristiano. Para empezar, el borrego aquel. Pero puede ser otras cosas, ¿eh? Pueden ser otras cosas también, y no me detengo a eso porque si no, además de que escandalizo dos, tres, no acabo nunca. Pero hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Por no hablar de los ornamentos que tenemos. Eso es más pagano que nada, ¿eh? Los ornamentos que nos ponemos los padres tienen que ver con el Imperio Romano. Son dálmatas del Imperio Romano. Así, dalmacias del Imperio Romano. Pero bueno, hay unos que se lo ponen de una forma, que se lo ponen de otra forma porque no se ve tan gacho, pero en el fondo es esto. Ahí no es pagano. La celebración en la noche con el fuego vivo, ¿no es pagano? Eso lo inventaron otros, eso no lo inventamos nosotros. Y eso es lo más hermoso, que no tendríamos por qué enojarnos, porque al contrario, la iglesia recupera todo lo humano que es bueno. El cristianismo recupera lo humano que es bueno y que se expresa en todas las culturas. No tendríamos por qué pensar que está mal, pero siempre, sobre todo los que se creen dominadores, detentores y protectores de la doctrina sacra, de la verdad del Evangelio, creen que esas cosas son de origen pagano. Por eso, uno dice, bueno, ¿y qué hay detrás de la Pachamama? ¿Qué hay detrás de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué hay detrás de Santa Rosa de Lima? Etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hombre, si lo vamos a ver a Santa María Tonantzin en México, si vamos a ver a la otra, sí, pero por eso está mal, por eso no es cristiano. Por eso Karl Rahner, este teólogo que en el Concilio Vaticano II estuvo al tanto y que decía esto y que tuvo mucho que ver en la redacción de la Lumen Gentium, que no se puede negar el sustrato de la religiosidad originaria. No se puede negar. Y aunque haya de purificación y lo que ustedes, ese tema de la purificación, ¿purificación de qué? A mí me cuesta trabajo, pero hay que purificar, hay que purificar. Purificar, sí, hay que purificar. El problema es cuando dices tú, ¿qué es lo que hay que purificar? Ay, nos metemos en problemas, ¿eh? Nos metemos en problemas. ¿Quiero un ejemplo? Yo sí le digo una cosa que hay que purificar. La Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte. Eso para mí sí que no es cristiano. Para nadita. Entonces hay que purificar esa religión popular. Y que le cambien a la Santa Muerte por otra cosa y que no le hagan corridos y menos si es con narcotraficantes. ¿Eh? Eso sí hay que purificarlo, ¿eh? Eso sí que hay que purificar. Pero que es evidente. Sigo. Por eso, Karl Rahner incluso arriesgó esta hermosísima expresión, cristianos anónimos. Karl Rahner dijo que incluso allí, en las culturas actuales, no en las de los incas, no, 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 en las culturas actuales que dicen que no creen, en esas culturas también hay Dios, también hay Dios allí, también, porque también los crió Dios, también hay algo de Dios y los llamó cristianos anónimos. Vaya expresión, ¿eh? Cristianos anónimos. Bien, entonces, todo el mundo, también tú y también yo, tuvimos una cierta creencia religiosa anterior al cristianismo.
Y miren, se los voy a decir de una forma más elegante, como lo dije hace poco en una conferencia también por internet. Y por eso me acuerdo mucho de eso, porque reaccionaron con ira. Pero es que es la verdad, ¿eh? ¿Sabe qué? Usted que me está oyendo, y muchos en el mundo que andan navegando, dándose polvos de agua bendita y todo lo que quieran, antes de ser cristiano, si acaso lo son ya, tiene sus creencias. Mire, no se me ofenda, pero yo estoy completamente seguro que en el caso de que usted ya tenga una fe formada, que ya se haya leído la escritura, que ya haya la interpretado, que ya haya seguido la vida de la iglesia, que ya comulgue, confiese sus sacramentos, etcétera, y etcétera, y entonces digamos, ahora ya es cristiano. Antes de eso, usted era más pagano que no sé cuántos. Y se creía todo y lo contrario. Y a lo mejor dentro del mismo cristianismo, ¿eh? Porque muchos, si no lo han llegado a hacer como cristianos, si antes de ser cristianos, se comieron hostias pensando que por eso salvaban a yo no sé qué alma. Eso es paganismo. Muchos se hincaron 150 veces o rezaron 50 veces Marías porque así van a manejar quién sabe qué cosa. Ah, pues, eso es paganismo, ¿eh? Eso no es cristianismo. Eso es paganismo. Por eso le digo, finalmente, todos antes de tener el cristianismo tenemos una creencia anterior. Mire, la pregunta clave del problema, y es con esto lo que le termino, es todo. Es el punto de partida. Para mí, en realidad, como filósofo de origen que soy, para mí todos los problemas en todas las materias se resuelven. Vamos al punto de partida. ¿De dónde sale todo este negocio? Yo no ando por las ramas, yo me como la raíz. Vamos al punto de partida. Y se lo voy a formular de dos maneras. Es que verdaderamente existe una costumbre humana, un modo de ser intrínsecamente incompatible con la fe cristiana. Lo que hacían los aztecas de cortarles el corazón y hacer un sacrificio y lo que hacían aquellos también, ¿cómo se llamaban esos? Allá del Ecuador, que con el cráneo del que mataban, tomaban chicha. Lo que hacían Guaranis. esos sonanis. Los que hacían también, no me sé todos los nombres porque los he estado estudiando, pero me fallan los nombres porque pues no viví allí. Y así muchas otras culturas, o lo que hacían acá en Roma, lo que hacían aquí en este pueblo, los teutones, lo que hacían los teutones, pensando que si empalaban una persona por el ano hasta la cabeza y la podían poner al aire. Era para hacer que Thor, el dios del trueno, no afectara la lluvia. ¿Eso es intrínsecamente incompatible con la fe cristiana? Esa es la pregunta que está de base. ¿Hay alguna costumbre, por eso, costumbre humana, que sea incompatible con la fe cristiana? Eso querría decir que no es humano, ¿cierto? Querría decir, no, es incompatible con el cristianismo porque el cristianismo es humano. El cristianismo defiende la humanidad. Entonces, eso no es humano. Decir que algo no es cristiano es decir que algo no es humano. Por eso, la otra formulación, si el cristianismo es un humanismo, ¿hay algo que no sea humano y por ello mismo que se oponga al cristianismo? ¿Hay algo que no sea humano y por eso no sea cristiano? ¿La homosexualidad no es humana? ¿El terrorismo no es humano? ¿El divorcio es humano? ¿Ve? ¿Cómo la teología tiene que llegar a la práctica, ¿eh? La teología tiene que conducir a la práctica. Porque detrás de todo este discurso tan abstracto que pareciera, porque yo no lo hago abstracto, pero es abstracto, es que está fuerte el asunto, ¿eh? Porque detrás de todo esto, pareciera que entonces tú dices, es que los homosexuales no los va a salvar Dios, porque no es humano. Bueno, no decimos así, porque no es cristiano. Pero en el fondo decimos que no es humano. Ahora, ¿cómo saber que no es humano? Y lo peor del caso, ¿saben? Es que uno se lo pregunta y dice,
Oye, ¿y qué cuando Jesucristo habló del cristianismo, no dijo que el cristianismo era otra cosa? Que el centro del cristianismo no era, ustedes son hermanos, tienen un solo padre, tienen que amarse unos a otros, aunque sean diferentes. Es más, aunque sean enemigos, tienen que amarse. Y aunque se hagan daño, tienen que perdonarse. Eso es el cristianismo. Y eso es ser humano. Entonces, desde allí habría que juzgar muchas cosas, ¿eh? Desde allí habría que juzgar muchas cosas. Yo sí creo que la pregunta estaría en eso. Yo jalo para mi molino esta agua porque después yo voy a trabajar la religión popular para que vean ustedes cómo eso que llamamos creencias paganas que hay en religiones antiguas a las que se les mezcló el cristianismo no es necesariamente un error, ¿eh? No es necesariamente un error. Que tienen que ser evangelizadas y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero no hay que declararlas de entrada malas, ¿eh? Malas. Como tampoco de entrada hay que declarar malo a muchas cosas. Pero yo para tomarles el tema de un caso, yo sí me arriesgo a pensar que ser terrorista sí no es humano. Eso sí no es humano. Eso sí no es humano. Porque el principio cristiano de tú tienes que amar a tus hermanos, incluso si no son tus amigos, se impone sobre el terrorismo. Entonces, ahí donde hay un ser humano que mata gente, por matar gente y ganar dinero, eso no es cristiano. Y aunque le rece a la Santa Muerte, y aunque le rece a lo que quieran, eso no es cristiano, no es humano. Y eso sí es incompatible con el cristianismo. ¿Ven cómo vamos aterrizando en ese sentido? Eso sí que es incompatible con el cristianismo. Lo otro yo no me arriesgo tanto. Lo otro yo no me arriesgo tanto. Y no tengo forma de hacerlo. Y no es el tema ahora. Pero para que vean, lo que yo quiero con eso es solamente poner esos ejemplos de cómo, sí, sí, Dios se ha manifestado en todos los seres humanos antes del cristianismo en todas las culturas. Si algo bueno hay en los seres humanos, lo vimos en el número 8, ¿no? De la Lumen Gentium, ¿no? Que incluso los hombres que no saben de Dios, pero desde su conciencia iluminada por Dios, hacen cosas buenas y son seres humanos buenos, pueden salvarse, claro que sí. Estamos entonces ahora, si es así, habrá que preguntarse entonces si hay algo que no es cristiano y que entonces esté excluido. Y eso para mí es una pregunta que no es tan fácil de decidir. Pero eso sí, lo que yo decía hace rato, es cierto que lo que el Papa dice desde hace rato, ¿no? Miren, cuando la iglesia va, Dios llegó antes. Dios primerea. Que se inventó un verbo, eso no existe. Pero los hombres buenos como Al Heidegger y muchos otros se inventan verbos. Primerea. Dios llega primero. Dios llega primero. Y antes de que lleguemos nosotros con nuestro discurso de que tenemos la verdad, Dios ya estaba allí. Dios ya estaba allí en todos esos náhuatl, mayas, incas, xochitl, lo que sea. Entonces, ya estaba allí Dios. Y los misioneros fueron buenos para dar con eso que ya estaba allí y explotarlo. ¿Que se mezclaron? Pues sí. ¿Que hay que separarlo? Pues no, porque no hay nada puro en el cristianismo. No hay nada puro. El cordero que nosotros celebramos cada 8 días no proviene del cristianismo. Se acabó. Es pagano. Que lo adoptó Israel es otro asunto. Y luego que están y no le, y parémosle. O sea, si se tratara de una religión pura, solamente la. No, es que eso no hay. El cristianismo no existe sin una cultura. Y todas las culturas son humanas y todas las culturas humanas tienen rasgos propios. Entonces, dejamos allí a sabiendas de esto, que si bien es cierto que el cristianismo es un proceso de humanización, entonces, en el cristianismo todo lo que es humano es cristiano porque Dios está allí antes que la iglesia. Entonces, cuando las culturas son diferentes y a veces nosotros pensaríamos que no son cristianas,
Tendríamos que preguntarnos si más bien los que no somos cristianos somos nosotros que las juzgamos. Ok, bien, ahora sí fue mucho, creo. Los aburrí. Padre, Dime. eh, bueno, en la última tengo dos preguntas, pero en la última me desarmó con lo último que dijo. En la primera es si se dice que nosotros con el bautismo somos sacerdotes, reyes y profetas, ¿por qué existe esa parte donde divide el diaconado del sacerdocio? Si somos sacerdotes de todas maneras. Y Sí, pero y el diácono que hace la decanatura, si por ejemplo dice, hasta aquí llego yo con mi carrera, refiriéndome pues a los sacerdotes o a los diáconos casados que hacen su carrera de diaconado, en el caso, por ejemplo, de los casados que hacen el diaconado, solamente reciben el título o la misión de diácono. no es una ordenación, es una ¿Ah? ordenación, es una ordenación. Es una ordenación de diácono, Sí, pero ¿por qué no se llega a sacerdote? porque no quieren. Es que no es necesario. Aquí está un punto. Y tú, qué bueno que lo dices, porque a veces se piensa que ser sacerdote, diácono u obispo es como primer paso, segundo paso y tercer paso. No, mira, a mí si me dijeran, y que ya me lo han dicho, entras a la terna de obispo, gracias, no. Yo me quiero ir al cielo. Ya. Yo no. O sea, yo no estoy hecho para eso. Ujú. Mi vocación es ser sacerdote. Yo no, mi vocación no es para ser obispo. Se acabó. Sí, pero Mi- todos somos sacerdotes, ¿no? No, no, Supuestamente. sí, pero no de la misma manera. Mi vocación es ser sacerdote ordenado. Ya. Ujú, Porque todos somos sacerdotes, porque todos recibimos la misión de llevar el evangelio, de ujú, con nuestra vida y con nuestra palabra compartir el evangelio. Por eso todos somos sacerdotes y todos somos ungidos por el Espíritu Santo. ujú, Pero unos hemos elegido dedicar la vida para eso. Entonces recibimos otra unción para eso. ujú. Pero no es un grado, ¿eh? No es un grado. Eso es lo que hay que entender, que no es un grado, ¿eh? Ya. Grado. Ah, bueno. Y lo otro que la espiritualidad popular de la que usted hablaba es lo mismo que la piedad popular. Sí, es eso. Sí. Sí, no, nada más que yo quise decirle espiritualidad popular porque es la palabra que utilizó el último documento del CELAME. Hasta hace mucho tiempo, Puebla, Medellín y los documentos de la conferencia episcopal hablaban de religiosidad popular. No, y ahora dijeron espiritualidad popular para Ya. llegar más a esa raíz, ¿no? De que incluso si no es religión, incluso si no es religión, hay algo espiritual allí que viene de Dios. Ujú. Lo que pasa es que de pronto esa piedad popular, padre, sin ánimo de ser crítico, porque yo fui muy crítico de la piedad popular en el sentido de que me parecía que era como medio obvio, en el sentido de que opaca el evangelio. En realidad no puede suceder eso, que de pronto esa piedad popular opaque la labor del evangelio. Por eso dije yo que la iglesia sostiene hasta la fecha que debe de ser evangelizada y catequizada, iluminada por el evangelio, Ujú. pero no es Ah, más. Y aquí, mira, grande problema está, yo te lo digo yo que vivo en Alemania y que estoy parado entre dos líneas. Por un lado, la iglesia que se cree verdadera, ortodoxa, legal, porque conoce el evangelio, pero no va a misa. Y por el otro lado, la iglesia que muchos viene de Latinoamericana, popular, vamos a los bendicinitos, vamos a esto, vamos a rezarle, vamos a hacer esta cadenita, eh, pero no ha leído la Biblia nunca, ni el evangelio. ujú. ¿Ves? ¿Ves? Ese es el punto, ese es el punto. Iluminar una con otra, compartirlas, esa es la clave de todo. Yo pienso que el asunto es no excluir ninguna de las dos. Pero no te puedes casar solo con una, ¿eh? Eso está claro. Ya, listo. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, entonces, si ya no hay más,
Aunque la monja está enojada, seguramente, pero bueno, ni modo. No, yo, pues me quedaba pensando, em, pues yo creo que desde los seminarios tendría que bajar esto a la mente y al corazón, Sí, yo también. porque entonces somos responsables de hacerles a la vida, a las personas, perdón, un seguimiento de Jesús muy difícil y complicado. Sí. Tendríamos que ser más fáciles. Tendríamos mira, como hicieron los franciscanos antiguos en México, que lo que hicieron fueron hacerles posadas, hoy llamamos eso posadas, ¿no? Lo que hicieron fueron hacerles obras de teatro para que vieran cómo era la vida de Cristo. Y ellos relacionaban con el Dios este, con el Dios aquello que había muerto por ellos y con el sacrificio este que ellos hacían. Y dijeron, no, pues no está tan lejano de nosotros, ¿eh? Como que por ahí andamos. Y se convirtieron rápidamente. Yo creo que tendríamos que empezar, lo dije entre líneas, a dejar de ser tan pretenciosos occidentales que sabemos la verdad y la tienen que repetir ellos. Tendríamos que ser un poquito, por eso yo dejé de escribir como escribía antes, ¿no? Y ahora escribo de otra forma. El último libro, hasta me han dicho mis amigos profesores de Sorbona, ¿ahora qué haces tú? Ahora te dedicas al periódico. Dicen así, porque claro, ya no hago libros como los hacía antes, que nada más los leían tres gatos. Porque yo creo que el discurso que tenemos, que la iglesia tiene, tiene que cambiar si queremos que la parte de la base de la iglesia, que son estas comunidades que no están escolarizadas, vamos a decirlo así, pero que tienen fe y que no por eso no existe Dios allí. Nada más que no la tienen oficialmente como tú la tienes, pero la tienen de otra manera. Que sí, hombre, hay que ayudarles, hay que culturalizarlas, hay que educarlas, sí lo sé, pero no puedes entrar diciendo no sabes primero. Yo creo que la entrada, como decía San Felipe Neri, si no lo dijo, me lo invento y lo pudo haber dicho, no entres con la tuya, entra con la de ellos y sal con la tuya. Sería más fácil. Ahora, padre, yo entiendo que, que de alguna manera todo esto donde ya estaba Jesús, bueno, donde ya estaba Dios, yo me imagino que Jesús, bueno, lo pienso así, que Jesús vino a igual a enseñarnos el camino. Pienso que también a veces se sataniza mucho una piedad popular. Por eso. Eh, entonces yo considero que a veces discursos hay muy fuertes para toda esta, dentro de la misma iglesia, para estas piedades. Y yo creo que no está tan mal que vayamos encaminando una piedad, unos actos de piedad, claro, sin salirnos del evangelio. Mira, yo te voy a decir una cosa, hablando, o a lo mejor me oíste decirlo alguna vez en alguna conferencia. El profesor que para mí le abrió los ojos al mundo al respecto de esto de la Universidad de Yale, que, que es un baptista y que muchos pensaron, él era como alguien que no entendía, no entendía muy bien lo que era la fe, pero Rorty dijo alguna vez, y después vinieron muchos más. Sobre todo vino después el grande libro sobre la religión en la religiosidad en la ciudad posmoderna. Todos estos crearon una nueva concepción haciendo una simple comparación. Ellos comparaban el futuro de la fe en la teología de la liberación y en la religiosidad popular. Y escandalosamente, sus conclusiones eran estas, eran varios, pero sobre todo Rorty que los dirigió a todos, ¿no? La cuestión era así, la conclusión era muy simple. La teología de la liberación es una teología también académica, finalmente.
Es una teología occidental que además no solamente es académica, sino que se burla de las prácticas de piedad. Y, y se burla porque no saben leer la Biblia, porque es gente ignorante, que creen en santos y en brujas, ¿no? Pero por otro lado, la religiosidad popular cada día crece más. Parece que hay algo que existe en el ser humano ya antes de Cristo que está allí y que la religiosidad popular lo anima, lo explota. Y después este señor es increíblemente, cuando lo hace al final del libro, él hace una comparación entre lo que le pasó a la teología de la liberación después de los años 90, 2000, y lo que le pasó al santuario de la Virgen de Guadalupe. Concretamente a eso. Dice, es increíble. La teología de la liberación se convirtió en una asociación civil, en unos movimientos sociales por la libertad de los hombres, pero no provocó la fe. Provocó mártires, tal vez. Y por otro lado, por Guadalupe pasaron tantos millones de personas que a lo mejor sin saber mucho, creyeron más. Y él dijo claramente, el futuro de la iglesia va para allá, no va por la teología de la liberación. ¿Ves? Nomás es solamente para que veas a lo que me estoy refiriendo. A lo que es lo que estoy refiriendo. Y es que ahí viene la otra pregunta que yo trabajo en mi tesis doctoral de teología. Ahí va la otra pregunta. Es que la religión debe de ser eh, totalmente inteligible, razonable, racional. Hay un contenido racional. ¿Dónde está la racionalidad? ¿Dónde poner límites? Porque sí debe de haberlos, porque yo no creo que la religión, al menos el cristianismo, esté de acuerdo en que mates a tu prójimo. Yo no lo creo. Ahí sí me viene un güey que me dice, no, a mí yo por la religión popular que tengo mato a este. No, no, yo no creo. Por eso poner el caso de la Santa Muerte, ¿no? O sea, sí tiene que haber unos parámetros racionales de humanidad, porque el cristianismo ese es un proyecto de humanidad. Pero de allí a que pensemos que los otros racionales son los que la tienen y no los ignorantes estos que andan atrás de las vírgenes y de los santos, no. De hecho, yo voy a seguir por este rumbo de la teología popular, tratando de esclarecer un poco más esto. Ujú. Bueno, sigue la Súper. nieve. Ok, entonces nos vemos la próxima, que sería ¿cuándo era? ¿El segundo, el tercero, qué era? Ya ni me acuerdo yo. Segundo. ¿Segundo de marzo? El segundo sábado era ahora 8 días, ¿no, padre? Ya se Y, pasó el segundo sábado, no sé, ahora que es Es que tercero. este mes, como era de menos, lo fue así. Ahora, ¿qué hacemos? El segundo de abril, de marzo, ¿no? ya, o sea que se hace una sola en febrero y entraríamos el 8 de marzo con Para el, hacerlo seguido, para hacerlo 8 y 2 y 4. el 8 y el 22. Ujú. Ah, ya, listo, padre. Ok. Que estén muy bien, cuídense de la nieve los que están acá. Sí, Ya se fue. Padre, Gracias, muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Gracias. bueno, Gracias. Gracias. gracias, padre. Muchas Chao, gracias, chao. Padre. Dios Gracias. lo bendiga. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, hasta luego.